¿Sabías que en promedio de 3 a 4 niños mueren diariamente por culpa del sistema educativo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Alexander Zapata y el día de hoy les quiero hablar de un tema que me apasiona muchísimo, ya que soy un amante de la educación, más no de la educación tradicional. Creo que hay muchas falencias en nuestro sistema educativo actual, más es información que quizás no la encontramos en casa o no lo van a decir peor en nuestro sistema educativo. Por eso quiero iniciar con un pedacito de este libro que hemos repasado estos días, Escuela de Negocios, de Robert Kiyosaki. Dice así: educación emocional. Una de mis quejas respecto de la educación tradicional es que recae en el sentimiento del miedo. De forma más específica, el miedo a cometer errores, lo que conlleva miedo al fracaso. En lugar de motivarme a aprender, el profesor utilizaba el miedo al fracaso y decía: si no sacas buenas calificaciones, no conseguirás un buen trabajo remunerado. Además, cuando estaba en la escuela me castigaba por cometer errores. Ahí aprendí de forma emocional a tener miedo de cometer errores. El problema se da en el mundo real. Las personas que tienen éxito cometen la mayor cantidad de errores y aprenden de ellos. Mi padre rico, profesor de escuela, enseñaba que cometer un error era pecado. Mi padre rico decía: cometer errores es la forma en que estamos diseñados para aprender a andar en bicicleta, cayéndonos y volviéndonos a subir, cayéndonos y volviéndonos a subir. También decía: es un pecado cometer un error y no aprender de él. Creo que es muy importante, ya que el sistema educativo está adecuado, fue hecho más o menos hace 200 años, en un momento de necesidades diferentes. Y les cuento un poco, y esta información la van a encontrar en La conspiración de los ricos, de Robert Kiyosaki. Les empiezo a dar las fuentes, en el cual en este libro habla específicamente cuándo se hizo el sistema educativo y por qué. Y les devuelvo un poquito la historia. Cuando inicia toda la economía, inicia en la era agrónoma. La ventaja es que en la era agrónoma los viejitos eran más empresarios, porque ellos alquilaban, digamos, hace mucho tiempo, en los reyes, ellos alquilaban ese espacio por poder sembrar. Entonces eso les daba una oportunidad de ser independientes. Después cogían de esa siembra y iban intercambiadas. Esa fue la era agrónoma, muy próspera. Creo que muchos hijos, los que sabemos, eran 16, no había televisión. 16, 20 hijos, uno dice: wow, ¿cómo eran? Y dicen que somos ahora los precoces. Y de ahí ya entra la era industrial. Pero ¿qué pasa? Cuando toda esa gente de la finca, digamos, llega la Primera Guerra Mundial, llega la era industrial, donde empezaban a hacer las máquinas, empiezan a hacer los carros, y la gente no hacía caso. O sea, la gente era desordenada, uno por acá, otro por allá. En la guerra tampoco hicieron caso. Entonces se reunieron en ese momento los más ricos del mundo: Rockefeller, Thomas Edison, todos los más genios del mundo. Y dijeron: bueno, ¿cómo vamos a controlar esto? Porque es que la gente necesitamos poner a que sea eficiente, que de una u otra forma necesitamos que estas máquinas se produzcan, pero esta gente está muy desordenada. Inventemos el sistema educativo. Incluso hay un pedazo que saca Robert Kiyosaki donde dice: necesitamos gente obediente y sumisa. Y lo saca así como tal cual se escribió digamos, en ese momento el sistema educativo. Y desde ese momento, hace más o menos 200 años, estamos entrenando gente para que sea dócil, sumisa y haga caso. Una de las cosas bonitas que tuve ayer la oportunidad de volver a repasar un documental que se llama La educación prohibida. Ah, no, ese es uno, se lo recomiendo, La educación prohibida. Pero la otra se llama Un crimen llamado Educación, de Jürgen Klarik, y hablaba de unas cosas muy puntuales que quiero el día de hoy de pronto recordarlas, o recordarlas no, enseñártelas. Y son cuestiones de aprendizaje, porque muchas veces ese niño preguntón, ese niño hiperactivo, y esta otra cosa, otro dato que me enteré en otro libro que me ayuda a despertar más, es que normalmente el sistema educativo ha juzgado y ha educado solo una parte del cerebro, que es esa parte que solo está enfocado en la matemática, la parte teórica, que es esa parte izquierda del cerebro. Pero tenemos una parte derecha que es la parte creativa. Hay personas que nacemos con la parte comunicativa, que en realidad está comprobado científicamente que la gente que tiene más desarrollada la parte derecha y es creativa es más feliz en la vida que la persona que tiene solo, que es matemática, y de pronto no tiene la misma habilidad de expresarse. Y desarrollar ese cerebro no te garantiza tanta felicidad como desarrollar, pero el sistema educativo está enfocado solo en, digamos, trabajar esta parte del cerebro, en hacerte juicioso, cuando en realidad el niño juicioso
según este documental, vuelvo a lo mismo, no estoy inventando nada, no sirve tanto como el niño curioso, como el niño preguntón. Está comprobado también que ese niño preguntón es el que llega a hacer grandes cosas en la vida, no el que hace caso. Entonces te quiero explicar, porque también si eres profesor, yo sé que eres víctima simplemente de un sistema que ya está organizado. Entonces quiero darte daticos para también incentivarte, porque la responsabilidad cae mucho en ti. Yo sé que de pronto el sistema no va a cambiar, pero tú eres el educador y aprendemos a través del ejemplo, de las neuronas espejo, y ya hemos caído hace tiempo en una inconformidad del sistema educativo, en donde los profesores no son felices, donde los alumnos no son felices. Entonces un profesor que está arruinado a nivel financiero, que no sabe ni siquiera, no está conforme a veces con lo que está enseñando, los alumnos ya perdieron un interés también. Entonces el sistema educativo en realidad cada vez está siendo más obsoleto, y por eso, y también por un sistema que no sabe enseñar. Por ejemplo, les quiero explicar esto. Dice así, que lo saqué de este documental. Dice: cada proceso de aprendizaje es diferente. Un niño de 9 años va a tener un promedio de 11 minutos de atención, más o menos. Por año, súmele 2. A los 18, su atención serán 20 minutos. En ese momento es ahí donde hay que bajar el nivel. A los 20 minutos, bajar el nivel, estudiar, caminar, tomar agua, moverse, aprender con el cuerpo, porque no aprendemos solo con la mente o leyendo, aprendemos con el cuerpo también, recordamos con el cuerpo. Los que sabemos, pues aprendemos fácilmente porque pues, nos autoeducamos. Esto lo hemos investigado, entonces sabemos que paramos cada 20 minutos, tenemos movimiento, pero en el sistema educativo nos pretenden sentar hasta 2 horas seguidas a aprender, cuando después de 20 minutos ya no tenemos que aprender nada. Otra cosa muy importante que entendí de este documental es que el cerebro funciona si pregunta. Si a mí no me interesa y no lo pregunto, el cerebro va a desechar la información. Entonces, por eso el 90% de la información que nos dan en el colegio, como sacarle la hipotenusa a una lonchera, que por si no sé para qué sirve en la vida, porque en realidad, pues, yo creo que ninguno de los que hemos tenido un negocio tradicional le decimos a los empleados: oye, por favor, esconda la calculadora para devolverle al cliente. Hello. O sea, lo primero que le decimos es: saque la calculadora. Mucho cuidado, se equivoca. Pero bueno, en este momento también te quiero explicar otro pedacito que dice: el cerebro que no está preguntando no le puede responder. Si no le haces pregunta, no va a retener. Un cerebro que peca por exceso es más adaptativo. El que peca por falta no sirve tanto, digámoslo así. Los niños juiciosos, de hecho, no son lo mejor. Otro dato importante: los niños que tienen problemas de aprendizaje necesitan moverse para aprender, tienen que estar moviéndose, y el sistema educativo pretende sentarlos. Y los que somos de pronto que tenemos demasiada energía y no podemos quedarnos ahí quietos, pues ¿qué hizo el sistema educativo? Por fortuna, pues algunos fuimos más rebeldes, pues nos mandan para el psicólogo, después para el psiquiatra, y el psiquiatra nos termina medicando, algo que por ineficiencia y ese medicamento quizás nos puede perjudicar otras partes del cerebro. Por fortuna yo no lo quise tomar mucho, pero ese medicamento nos perjudica otras partes. Y no es culpa del niño, no necesita medicina, simplemente es el sistema educativo que no se adapta a las necesidades de un niño que tiene otra energía y otras necesidades. Tengamos en cuenta esto, mamás, para que porfa piénsenlo 3 veces. Si el profesor, que tampoco es médico, tampoco es psiquiatra, tampoco sabe de la salud mental, solo por él ahorrarse tiempo y trabajo y energía, te diga: tu hijo necesita un medicamento, cuando en realidad no lo es, cuando en realidad puede aprender mucho más a través de su cuerpo y haciendo otras actividades que puede generar. Listo. Otra cosa que me parece muy importante y quiero invitarlos también, que hay muchísima información, y el doctor Rodolfo Ginás, que es un neurocientífico en la ciudad de Nueva York, ha dado muchísimos avances en cuanto al sistema educativo. Entonces, una de las cosas que me pareció muy importante es que los niños normalmente están estresados en el colegio, los profesores los estresan con las tareas, y el cerebro que produce estrés produce ansiedad. O sea, si tú tienes estrés, esto produce ansiedad, y la ansiedad impide pensar. Y después forzamos a los niños con más estrés y apunta, como dice, la pela ahí si no aprende. Entonces, otra cosa muy importante que aprendí del doctor Ginás, dice: ¿cómo funcionan las emociones en el aprendizaje? El aprendizaje tiene que ver con la adquisición y el guardar conocimiento. La capacidad de reencontrar las emociones es una sensación mucho más primitiva, muy potente, que simplemente recalca la importancia de algo que supongamos. Si tienes un conocimiento y no te interesa, lo olvidas. Tienes el conocimiento de algo que te interesa, es decir,
que tienes la emoción del interés, que también es una emoción, y entonces se juntan las dos y no se olvida esa información. Creo que también dice el doctor Rinas que los principales responsables de elevar el contexto de los hijos son los padres. De ahí los profesores, pero primero la primera escuela está en casa.